durante la clase anteriores, nosotros lo que hicimos fue básicamente un recorrido muy acotado, muy breve, sobre algunos conceptos fundamentales del psicoanálisis que nos permitan entender después, bueno, la clínica psicoanalítica. Partimos diciendo, ¿no es cierto?, que el psicoanálisis se estructura sobre dos pilares esenciales, que son la idea de inconsciente y la idea de pulsión. Freud, ¿no?, este neurólogo que trabaja con pacientes histéricas, se suma al de otros neurólogos, o se suma a la idea de otros neurólogos en términos de que lo que produce los síntomas histéricos, estos síntomas que parecen síntomas de una enfermedad física, pero no lo son, que simulan síntomas físicos como parálisis, como problemas de sensibilidad, etcétera, cegueras, en fin, ataques, en realidad tienen su origen en, como decían otros, en ideas o en pensamientos inconscientes, y de ahí Freud construye, va más allá, toda una metapsicología, la cual plantea que nuestra mente está dividida, ¿no? O son dos mentes. Hay un sistema, por una parte, preconsciente-conciencia, que funciona bajo ciertas reglas, y hay otro sistema que llamamos inconsciente, que funciona con otras reglas. Pero en el núcleo de eso que llamamos el sistema inconsciente, lo que hay son mociones de deseo, dice Freud. Es decir, hay algo que busca satisfacerse. Y de ahí, bueno, y por supuesto, desde su clínica, Freud empieza a plantear esta tesis de que la sexualidad humana sería una sexualidad no instintiva, no del orden de la necesidad, sino que más bien sería algo del orden de lo pulsional, que es la manera como traducimos la palabra alemana Trieb. De ahí viene toda la teoría de la psicosexualidad dentro del psicoanálisis. Primero plantea esta dualidad entre la búsqueda de placer o el principio del placer asociado a las pulsiones sexuales y la búsqueda de la autoconservación asociado a las necesidades o a las pulsiones del yo. Y después, ¿no es cierto?, cambia esta dualidad pulsional al introducir la noción de pulsión de muerte. Por último, en la última clase en que nos vimos, antes del receso, hablamos de lo que era la segunda tópica. A Freud también le va quedando chica su representación espacial del aparato mental, ¿no es cierto?, inconsciente, la barrera de la censura o de la represión, y preconsciente conciencia, puesto que en el yo habrían también aspectos inconscientes, y ahí plantea una nueva manera de representarse el aparato mental, que estaría con estas instancias psíquicas, yo, ello, super yo, y vimos sus funciones, su formación, cómo cada una tributa interactúa con las otras instancias, y cómo eso también nos ayuda a repensar algunas cuestiones de la psicopatología. Bueno, hoy en día ya vamos a empezar a hablar de la clínica psicoanalítica. Vamos a hablar del diagnóstico en psicoanálisis, lo que tiene que ver con los textos que ustedes tenían que leer, pero vamos a hablar en un contexto más grande. A propósito de lo que se llaman las entrevistas preliminares. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hablar de las entrevistas preliminares. Pero primero voy a mostrarles un esquema, una especie de resumen de lo que entendemos por el dispositivo psicoanalítico. O sea, si yo ofrezco un tratamiento, ese tratamiento se hace bajo ciertas condiciones, que yo se las voy a graficar de la siguiente manera. Ahí está el dispositivo psicoanalítico. Bueno, en primer lugar, para que el tratamiento, para que la psicoterapia funcione, tiene que haber algún grado de demanda o algún tipo de demanda. Algo que es bien importante, y esto no solo para la psicoterapia psicoanalítica, sino para toda la psicoterapia, es entender que esto es distinto a ir al dentista, o someterse a una cirugía. Nosotros necesitamos
a un paciente implicado en su tratamiento, que trabaje activamente en su psicoterapia. Y eso significa que hay algún tipo de algo que vamos a llamar demanda. Esa demanda surge de otra cosa, que también la vamos a ver con más detalle en la próxima clase, que es lo que llamamos división subjetiva. Es decir, hay un sujeto que se siente incómodo, molesto, dividido en términos de que hay algo que dice que es lo que tiene que hacer, lo que debería hacer y que no le funciona en la vida, y a partir de eso, ¿no es cierto?, pide algo a un psicólogo, en este caso. Pero, también hay una oferta. Esto es igual que en economía. Aquí hay un juego entre oferta y demanda. Toda psicoterapia incluye una oferta particular. Si yo voy a un terapeuta familiar, el terapeuta me va a decir a lo mejor, ok, venga con su señora y sus hijos. Eso es parte de su dispositivo. Bueno, en el caso del psicoanálisis, ¿qué es lo central del dispositivo? Que se instale. Son todas cosas que vamos a ir viendo después con más detalle. La transferencia, y una transferencia particular, que le dé sentido a esto de lo cual ya hablamos, que llamamos la regla fundamental del psicoanálisis, o asociación libre, es decir, diga todo lo que se le venga a la mente, y que también le dé sentido a la interpretación, es decir, que las palabras que ofrece el analista sean también interpretadas por el paciente de una manera particular. Distinto, por ejemplo, a lo que puede decir un amigo, o a lo que puede decir un profesor, por ejemplo. Bueno, entonces, esto que vamos a ver hoy día, que llamamos las entrevistas preliminares, son entrevistas para crear un paciente, o para ver si realmente contamos con un paciente. Esta cuestión es fundamental. Que nosotros tengamos una persona sentada frente a nosotros, no significa que ahí hay un verdadero paciente. Gran parte de los fracasos, las deserciones, lo que en el sistema público se llama la falta de adherencia terapéutica, tiene que ver con que en realidad muchos de esos pacientes en realidad no son pacientes, llegan sin una demanda, llegan enviados por otros, derivados, sin entender a qué van, y sin estar muy convencidos de que quieren estar ahí hablando con un psicólogo. Entonces, en las entrevistas preliminares, bueno, y a lo largo del tratamiento, hay una especie de negociación invisible, una negociación a veces más explícita, a veces más implícita, entre la oferta, es decir, lo que yo puedo ofrecer, y lo que el paciente demanda. Y eso significa, entre otras cosas, como vamos a ver, que se instale la transferencia y que haya implicación subjetiva. Es decir, que el sujeto realmente esté convencido de que cuando habla, dice más de lo que cree decir y de que su inconsciente está ahí en juego. Por eso hace asociación libre. Bueno, pero todo esto, por ahora les puede sonar a chino, lo vamos a ir viendo con más detalle. Y algo que también vamos a ver después, que es, para que esto funcione, tiene que haber una cuestión bien importante que es el deseo del analista, que en el fondo es la ética, en el fondo es desde donde yo me paro como tratante. ¿Qué espero? Que es lo que se llama el deseo del analista. Entonces, en primer lugar, hay que sacarse de la idea, porque uno, claro, ve una psicoterapia, ve a lo mejor dos personas, cada una sentada en un sillón, conversando, y uno cree que eso es psicoterapia. Bueno, lo más probable es que no sea psicoterapia, que sea una simple conversación. Para que haya una psicoterapia, tiene que estar todo esto operando. Y si no, es cualquier cosa.
En este caso, psicoterapia analítica. Entonces, vamos a hablar de las entrevistas preliminares. Como digo, estas entrevistas, donde se va ajustando la demanda de la persona que pide ayuda, si es que pide ayuda, y lo que nosotros ofrecemos a cambio. De hecho, hay muchos psicoterapeutas, no solo psicoanalistas, que plantean un número acotado de sesiones al comienzo y después evaluar si sigue el tratamiento. O sea, no asumen que hay tratamiento desde el comienzo. Y hay muchos analistas o terapeutas que después de esas sesiones le dicen mejor váyase. No, esto no va a funcionar. ¿Cuáles son los objetivos de las entrevistas preliminares? Primero, establecer la demanda. Esto que yo les comentaba recién, para que funcione cualquier psicoterapia, cualquiera, no solo la psicoterapia psicoanalítica, sino que la psicoterapia humanista, la psicoterapia cognitiva, la psicoterapia sistémica, etc., tiene que haber algún tipo de petición de ayuda, tiene que haber alguna demanda. En segundo lugar, y es algo en lo cual nos vamos a concentrar hoy, en lo que tiene que ver con la bibliografía complementaria, se trata de efectuar un diagnóstico preliminar. Vamos a ver qué tipo de diagnóstico. Y por último, esto que yo les acabo de comentar, instalar el dispositivo analítico, es decir, convertir a esa persona que llegó en un real paciente de una psicoterapia psicoanalítica. Partamos por la demanda. Una cuestión que es clave preguntarse cada vez que uno hace una entrevista es cómo llegó esa persona a estar ahí frente a nosotros. Eso es muy importante en el caso de la psicoterapia. Como digo, al dentista puede que eso no le importe. La persona tiene que abrir la boca y el dentista hace lo que tiene que hacer. La única participación del paciente de un dentista es abrir la boca. Bueno, aquí la cosa es un poco más compleja. Y gran parte de los fracasos en psicoterapia tiene que ver con eso. Con suponer que el vínculo que yo puedo tener con un paciente es similar al que tiene un dentista, un médico o una enfermera. Bueno, también muchas veces los médicos y las enfermeras fracasan por no darse cuenta de si hay o no hay paciente. ¿Qué cuestiones siempre hay que averiguar en una primera entrevista? Si se trata de una consulta espontánea, es decir, la persona por sí misma quiso consultar, quiso pedir ayuda, si viene derivada, ¿qué quiere decir eso? Si viene enviada, por ejemplo, por su médico, si viene enviada por la matrona, si viene enviada por la nutricionista. Muchas veces nos encontramos con pacientes, ¿no es cierto?, que la nutricionista fracasa ante la posibilidad de entrar en una dieta y se la manda al psicólogo. Pero el paciente no tiene idea de por qué está ahí. Y no está convencido de tener que ir al psicólogo. O a veces te dicen, sí, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. Pero en realidad no tienen idea de qué significa ir al psicólogo. Si hay una sugerencia, por ejemplo, los hombres de mediana edad en gran medida llegan por sugerencia entre comillas, de sus mujeres, de sus señoras. Muchas veces llegan incluso bajo amenaza. Bueno, y uno les pregunta, a ver, si su mujer no le hubiese dicho que viniera al psicólogo, ¿usted habría venido? No, ¿para qué? Bueno, entonces, ese no es un paciente, ese es alguien que fue enviado por la señora como quien le dice, anda al dentista a arreglarte los dientes, insisto en el ejemplo. O enviado de otra institución. Si lo manda el colegio, lo manda el tribunal de familia,
lo manda a alguna organización municipal, etc. Toda esa cuestión es bien importante aclararla en una primera entrevista. A veces nos vamos a encontrar con que el, comillas, verdadero paciente, o sea, la verdadera persona interesada, preocupada, o que pide ayuda, no es la que está ahí. O sea, a veces, por ejemplo, me acuerdo una vez que llegó un joven, un hombre joven de 20, 21 años, que estaba ahí porque la señora estaba muy preocupada porque él fumaba marihuana. ¿Y tú quieres dejar de fumar marihuana? No. No, no me hace mal. No, yo me regulo. No, yo sé fumar. Yo no tengo problemas con eso. Es ella la que está urgida. Bueno, entonces, aquí hay un equívoco. El que está preocupado, el que pide ayuda, no es el que tenemos sentado al frente. En este caso es la señora. Y perdemos el tiempo si creemos que vamos a trabajar con ese joven en algo. ¿Qué sabe la persona de por qué está ahí? ¿O qué opina? No, a mí el doctor me dijo que viniera el psicólogo. Ah, sí. ¿Y usted está de acuerdo? Sí, sí, no, sí, a mí, sí, yo hago caso, yo le hago caso al doctor. ¿Ya? ¿Y usted sabe más o menos de qué se trata esto de estar con un psicólogo? No. ¿Y usted entendió por qué el doctor le dijo que viniera? No, no me dijo. ¿Y qué opina? No, si yo estoy de acuerdo. Ya, pero está de acuerdo, insisto, con una pasividad que no sirve a la psicoterapia. Por algo, muchos psicoterapeutas famosos han intentado cambiarle el nombre al paciente para sacarlo de la lógica médica. Porque necesitamos un sujeto activo, involucrado, comprometido con la psicoterapia, si no, no funciona. Y por último, también es importante preguntar cuál es la trayectoria terapéutica anterior. Por ejemplo, si la persona viene de otra psicoterapia, a mí me pasa, o me pasaba más en Santiago, que me llegaban muchos pacientes que venían huyendo de sus terapeutas anteriores. Y era importante averiguar qué había pasado, por qué las personas evaluaban mal esa experiencia. Esos datos son bien relevantes. Me acuerdo ahora, se me vino a la cabeza una joven universitaria que llegó de un terapeuta al que yo conocía, y al preguntarle, ella no me quería contar mucho, pero estuvo 4 sesiones, decía que el psicólogo era súper bueno y todo, pero en realidad ella le tenía un poco de susto, le costó decir eso, porque él, de una orientación no psicoanalítica, era muy entrador, ella era una niña muy tímida, y ella además lo encontraba muy seductor, muy canchero, y ella como que se asustó. Bueno, esos datos son importantes respecto de que no tenemos que hacer nosotros si no queremos perder a ese paciente. Pero no solo la trayectoria terapéutica de sus intentos anteriores con psicólogos, sino si la persona, por ejemplo, ya intentó otras alternativas, ¿cómo lo evalúa? A veces nos encontramos con pacientes que en realidad vienen al psicólogo como quien viene a aprender inglés. No, yo vengo para acá porque yo estaba muy, muy cansado, muy estresado en mi casa, entonces me metí, bueno, ahora estoy haciendo karate, me metí a un taller de inglés y vine al psicólogo. O sea, esos son cuando digo trayectoria terapéutica, los intentos por entrar mejor. La persona puede venir, está haciendo un tratamiento psicológico y al mismo tiempo un tratamiento con una bruja. Bueno, todo eso es importante conocerlo. Nos van a permitir entender algo de la demanda. Si hay demanda, qué tipo de demanda, a veces no es algo explícito, pero nos da pistas, nos da luces respecto de realmente hay alguien que está pidiendo ayuda, un tipo de ayuda que yo puedo dar,
Bueno, como digo, gran parte de los fracasos en psicoterapia se evitarían si uno se diera el tiempo de, ¿no es cierto?, evaluar la demanda. ¿Qué tiene que ver, como digo, por qué llega, sino también a qué viene? Cómo la persona se refiere a su malestar, lo que le pasa. Esto es lo que, en general, dentro de la lógica más tradicional, más médica, más del sistema de salud, se entiende como motivo de consulta. Ahora, no siempre el motivo de consulta explícito es el real motivo de consulta. Y ahí tenemos que ser muy inteligentes. Yo acabo de estar supervisando una práctica de un alumno un poco mayor que ustedes, ¿no?, donde en la ficha del CEFAM aparece diagnóstico, duelo en curso y motivo de consulta reciente muerte de la madre. Resulta que, claro, la madre murió hace poco, pero en realidad la paciente ya a la segunda o tercera sesión casi no habla de la madre. El duelo anda bien, el duelo marcha. Y ella empieza a referirse, en el ingreso, quien hizo el ingreso la encontró muy angustiada y supuso que esa angustia tenía que ver con el duelo por la muerte de la madre. No era así. Esa angustia, en realidad, al hacer una entrevista un poco más en profundidad, nos damos cuenta que viene de mucho antes y que tiene que ver con un episodio cercano al abuso sexual de parte de un conocido, y bueno, y en realidad, al dejar hablar a la paciente, nos damos cuenta que el motivo de consulta por el cual ella llegó no era. Bueno, después una cuestión es importante, a veces no hay que preguntarlo explícitamente, pero si la persona está pidiendo algo, ¿qué busca? ¿Pide ayuda? Y ahí viene de nuevo este tema de ajustar oferta y demanda, porque si la petición es quiero que mi marido deje de tomar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Telepáticamente vamos a hacer que a través de la señora el marido deje de tomar? Por eso, es muy importante explorar, como dice ahí el último punto, si es que hay algún evento gatillante. Y a propósito de, por ejemplo, preguntar, no si, supongamos un paciente dice, yo hace mucho tiempo que quería ir al psicólogo, ¿ya? Muy bien. Y si hace mucho tiempo que quería ir al psicólogo, ¿qué pasó ahora último? Que usted dijo, sí, ahora sí, tengo que ir. Eso nos va a dar muchas luces. Como digo, eso puede asociarse a una demanda no expresada. Pero además nos va a dar pistas respecto de qué busca. Bueno, hay que tomarse su tiempo para hablar de todo esto. Lamentablemente el sistema público, como las guías clínicas, etcétera, están diseñadas por gente que no entiende todo lo que se juega en la relación terapéutica. Porque la psicoterapia, como ustedes ya tienen que haber estudiado en algún momento, es ante todo un tipo de relación distinto a otras formas de relación. Incluso los estudios que hablan de estos estudios transversales de factores inespecíficos que estudian distintas modalidades de psicoterapia y las comparan, muestran que gran parte del éxito de una psicoterapia tiene que ver con el tipo de vínculo que se establezca. Pero no quiere decir que tiene que ser un vínculo buena onda, así que nos hagamos amigos del paciente. No, significa que en el vínculo se juega mucho. El vínculo es lo que cura o lo que no cura. Entonces, el hecho de que haya o no una demanda, el hecho de poder entender a qué viene o a qué no viene este paciente, qué busca, qué pide, de una manera sutil, no de una manera tosca como suele ser las entrevistas de otros profesionales, bueno, nos va a ayudar mucho a ver, primero, si podemos contar con un paciente o no, qué le podemos ofrecer, y, bueno, qué tipo de vínculo es el que finalmente se va a establecer. Entonces, muy importante respecto a las primeras entrevistas o entrevistas preliminares es
descifrar a qué viene el paciente. Me acuerdo el caso de un estudiante de quinto año que reprobó su examen de título porque presentó un caso de un adolescente que llegaba con su mamá por problemas escolares. ¿Ah? El practicante tuvo como 5 entrevistas. Y era evidente, se notaba que este joven lo que lo perturbaba no tenía nada que ver con el colegio, tenía que ver con que empezaba a tener ya inclinaciones homosexuales bastante claras y evidentes, y el practicante no prestó atención a eso, a lo que él quería hablar, y quería poder hablar con alguien que no fuera de su familia de estas inclinaciones homosexuales que se le estaban viniendo, y el terapeuta le propuso una suerte de apoyo psicopedagógico para que mejorara sus notas en el colegio, que era, entre comillas, el motivo de consulta original. Obvio que este paciente desertó, era evidente. ¿Por qué? Porque ese practicante fue sordo a lo que realmente estaba pidiendo, a lo que realmente estaba buscando este joven, un joven de 11 años. Entonces, hay que darse el tiempo para explorar cómo es que la persona llega a estar frente a nosotros y a qué viene realmente. Eso es lo que tiene que ver, que lo vamos a seguir viendo después, con la demanda. Vamos ahora al diagnóstico. En la lámina que yo les conté al principio, se decía que hay que tener alguna idea o algún diagnóstico preliminar durante las primeras entrevistas. ¿Pero qué tipo de diagnóstico? Y aquí vamos a volver un poco a algo que ya vimos en psicopatología, que son los pasos lógicos de un diagnóstico y los distintos tipos de diagnóstico. Un diagnóstico significa ver primero. Como alguna vez lo comentamos, ¿no? Cuando uno va a la universidad, en la universidad lo que uno aprende es a ver cosas que otros no ven. Por eso, por ejemplo, ustedes tuvieron en la asignatura de psicopatología una larga lista de síntomas. Eso es un lenguaje que les permite hacer distinciones que a lo mejor su compañero del lado no hace. Digamos, qué sé yo, estudia otra carrera. Bueno, entonces ustedes se están formando en gran medida para aprender a ver, aprender a ponerse unos lentes que les permitan ver ciertas cosas. Eso significa también poder pensar. Para eso ustedes tienen formación que les permite, ¿no es cierto?, analizar la información, generar hipótesis y tomar decisiones. Eso es lo que hace cualquier profesional. Un ingeniero, un abogado, un médico, un psicólogo, en el fondo viene a la universidad a esto. Adquiere una serie de herramientas conceptuales y analíticas que le permiten ver, pensar y actuar. Eso es, en términos esquemáticos. Entonces, para poder ver, uno tiene que saber cuál información es relevante. Si yo soy neurólogo o soy gastroenterólogo, bueno, yo desarrollo una serie de herramientas que me permiten priorizar cierta información, tanto en la anamnesis como en el examen físico. Bueno, si yo soy psicólogo, lo mismo. No es cualquier cosa. No se trata, ¿no es cierto?, de que la persona hable. Al principio cuesta mucho y uno de repente hace entrevistas de horas, porque no sabe priorizar, pero con el tiempo tiene que aprender a priorizar. Ya, tengo que ser capaz de sintetizar, bueno, qué es lo relevante de aquello que me contó el paciente para poder generar una hipótesis. Yo tengo que generar una hipótesis, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta persona hoy en día
está frente al psicólogo. La persona se queja de angustia o se queja de tal cosa, bueno, yo tengo que generarme una hipótesis y para eso tengo que tener una buena formación en psicología. O sea, si en el fondo ustedes tienen que manejarse al revés y al derecho en las teorías psicológicas, la teoría psicoanalítica, la teoría cognitiva, la teoría conductual, qué sé yo, la teoría sistémica, para poder generar una hipótesis. Si no, ¿cómo van a generar hipótesis? Desde el puro sentido común, no. Las hipótesis se generan desde el background que yo tengo, y el background que tiene un psicólogo son las teorías psicológicas. Y decidir significa qué hacer. ¿Qué es lo que uno aprende ya en los últimos años de la carrera y sobre todo lo aprende después? De hecho, si ustedes ven un ingeniero, sabe re poco de qué hacer, pero sí tiene muchas cosas en su cabeza y al poco tiempo ya sabe hacer a partir de todo lo que aprendió en la universidad. Entonces, estos son los pasos lógicos que uno, con los cuales uno formatea su mente al momento de hacer entrevistas. Ahora bien, refrescando un poco la memoria. Nosotros ya en psicopatología hablábamos de 3 tipos de diagnóstico. El diagnóstico descriptivo o nosológico, que es el diagnóstico que hacen los psiquiatras, que es el diagnóstico que se hace en los servicios de salud y que también nosotros hacemos. Que significa que yo recolecto una serie de signos y síntomas a partir de la anamnesis y del examen mental, cuestiones que hago en una entrevista, y eso me permite llegar a un diagnóstico descriptivo, que es el diagnóstico de los manuales, es el diagnóstico que nos exige el sistema público, ¿no es cierto? Que es lo que me permite decir que si yo, episodio depresivo o trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Es un diagnóstico descriptivo, que se hace a partir de la recolección de signos y síntomas. Y que nosotros hacemos, como decía, a través de el examen mental y la anamnesis. Pero ahora vamos a dar un paso más, y que tiene que ver con el diagnóstico estructural. Por eso, en el texto que ustedes tenían que leer, bueno, eran dos textos. Había uno, el de Bernal, que es sobre las estructuras clínicas del psicoanálisis, que en el fondo es el psicoanálisis lacaniano que ustedes leyeron. Porque para nosotros es muy importante, más allá, si la persona está deprimida, o si tiene un trastorno ansioso, ok, es un dato relevante, pero es bien distinto si eso se da en una estructura psicótica, neurótica o perversa, si se da en un modo obsesivo o en un modo histérico, por ejemplo, o fóbico. Bueno. Y eso tiene que ver ya con el diagnóstico estructural, y eso requiere ya otras competencias para hacer. Y por último está el diagnóstico comprensivo, que es el que me permite explicar o comprender por qué la persona está con cierta sintomatología en ese momento, qué fue lo que ocurrió. Yo junto todas las piezas y me armo un mapa que me permite comprender qué es lo que le está pasando a esta persona. Bueno, entonces, en las entrevistas preliminares uno en general está haciendo estos 3 diagnósticos al mismo tiempo. Pero siempre de una manera presuntiva o preliminar. A diferencia del médico, el médico tiene que tener el diagnóstico súper claro porque la medicina funciona con otra lógica. La medicina funciona bajo la lógica de que, ¿no es cierto?, el tratamiento es consecuencia del diagnóstico, porque el diagnóstico, cuando es una enfermedad, se asocia a una etiología, a un pronóstico. Aquí la cosa es un poquito más difusa. Pero sí preliminarmente tenemos que saber, bueno, qué le pasa a esta persona, con qué estructura estamos tratando, etc. Y algo que es más propio del psicoanálisis es identificar si la persona llega más bien del lado del síntoma o del lado de la angustia. Esto puede ser un poco más complejo. A ver, hay un texto de Freud que se llama Inhibición, síntoma y angustia, que hace que las personas que trabajamos desde el enfoque psicoanalítico
o para nosotros sea muy importante distinguir si la persona está más situada desde la angustia o más desde el síntoma o la inhibición. ¿Por qué? Si se acuerdan, en las clases anteriores, el síntoma es una suerte de mensaje del inconsciente. Es una formación de compromiso entre el deseo inconsciente y la deferencia preconsciente. Es decir, el síntoma tiene un sentido que tiene que ser descifrado. La inhibición lo mismo. La inhibición, en el fondo, cuando nosotros nos sentimos incapaces de algo o algo que no nos resulta, por ejemplo, esa persona, ¿no es cierto?, que ha repetido 3 veces su examen de grado de Derecho, por ejemplo, siendo una excelente alumna. Eso está más del lado de la inhibición y no puede estudiar, etc. Bueno, eso también lo ponemos del lado del síntoma, es decir, para eso podemos encontrar un sentido. Pero siempre Freud, a lo largo de toda su obra, distinguió la angustia del síntoma. ¿Qué significa eso? Que para el psicoanálisis la angustia no es un síntoma en estricto rigor. Claro, como nosotros usamos el lenguaje más desde el sentido común o desde la psiquiatría, sí, la angustia sería un síntoma, pero en estricto rigor, en realidad la angustia para el psicoanálisis no es un síntoma. Desde un comienzo, Freud distinguió lo que eran las neurosis de angustia de lo que eran las neurosis sintomáticas. Y generó una serie de hipótesis, unas más locas que otras, respecto de por qué se producía esa angustia, pero siempre marcó una diferencia entre el síntoma y la angustia. Finalmente, Freud termina planteando que los síntomas son formas de protegernos de la angustia. Nosotros tenemos síntomas que nos dividen, nos interrogan, nos perturban, etc., pero igual nos protegen de la angustia. Si hay angustia, si la persona llega ante nosotros angustiada, digamos, angustia importante, no estoy hablando de la angustia de la vida cotidiana, sino que angustia relevante, esa angustia que paraliza, esa angustia que, ¿no es cierto?, nos deja sin poder concentrarnos, a veces sin poder salir, qué sé yo, o muy aterrados, digamos, de cualquier cosa, con una vida muy, muy precaria a propósito de la angustia. Bueno, quiere decir que algo se desestabilizó. Y ese algo incluye el síntoma. Yo sé que es complejo esto, pero en el fondo, por ejemplo, a ver, se me viene a la cabeza el ejemplo de un niño, me acuerdo hace años atrás, que llegó por una fobia escolar. ¿Qué es lo que significaba en la práctica? Significó que el niño, que había sido un buen escolar hasta tercero básico, con buenas notas, con amigos, sin problemas de conducta, empezó a tener un terror muy grande en las mañanas al momento de ir al colegio. Después empezó a llorar. Después en las noches lloraba y ya no quería ir al colegio. En las mañanas estaba tremendamente angustiado. Ya de hecho los papás no lo llevaban frente a la posibilidad de ir al colegio. Claro, el diagnóstico más obvio era fobia escolar, pero en realidad, como esto era un tratamiento analítico y como la psicoanalista que yo lo supervisé, pero la psicoanalista que hizo el tratamiento hizo una buena anamnesis, se dio cuenta que en realidad esta angustia estaba mucho más vinculada a una pequeña cirugía que el niño había tenido unos meses antes. Bueno, y a propósito de eso, orientó un tratamiento de juegos en la angustia, nunca habló del colegio con el niño y se le pasó la fobia escolar. Les doy este ejemplo porque lo voy a retomar después, pero ¿qué es lo que quiere decir? El síntoma se interpreta, tiene un sentido. La angustia no se interpreta, no tiene sentido. No es una manifestación disfrazada de un deseo inconsciente, sino que es el efecto de una desestabilización de todo el aparato defensivo con el cual nosotros nos movemos en la vida cotidiana. Entonces, si el síntoma se interpreta, la angustia no se interpreta, sino que se dosifica.
Acuérdense de esto cuando en la clase que tengamos más adelante sobre el tratamiento de los cuadros traumáticos. Aquí vamos a retomar esto con mucho más profundidad. Entonces, para resumir, en lo que tiene que ver con el diagnóstico preliminar que se hace en estas entrevistas, por supuesto, yo hago mi diagnóstico más psicopatológico clásico, trato de intuir con qué estructura estoy tratando, y tengo que identificar bien si realmente estamos frente a un síntoma o estamos más bien frente a angustia. ¿Por qué? Porque va a depender de eso qué es lo que yo haga o deje de hacer en el tratamiento. Hay una serie de cosas que uno no hace con un paciente ¿Se le dejó de que está escuchar, muy profe? angustiado. ¿Ah? ¿Perdón? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? A ver. ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha. Ah, es que alguien me dijo que no se escuchaba. ¿No? ¿Se escucha? Ya, sigamos entonces. A ver. Ya, ok. Sigamos entonces. Bueno. Entonces, como digo, uno deja de hacer una serie de cosas y hace otras si la persona está más bien desde el lado del síntoma o desde el lado de la angustia. Ahora, siguiendo con el diagnóstico. Bueno. Una cuestión, antes de pasar al diagnóstico estructural. Hay una cuestión que es bien importante para cualquier clínico, da lo mismo de la orientación que sea. Pero cualquier clínico tiene que evaluar el grado y tipo de descompensación eventual con que llega un paciente. La mayor parte de los pacientes llegan a consultar porque están angustiados. O sea, hay algo que se desestabilizó, que se descompensó y la persona tiene algún grado de angustia. Bueno, pero tenemos que evaluar si hay algo más en esa angustia y si hay algún grado de descompensación que merece ser evaluado como una urgencia. ¿A qué me refiero? En primer lugar, si hay agitación. No me acuerdo si esto lo habíamos visto o no. Ahora me entró la duda, pero bueno, no está de más recordarlo. Un paciente agitado, un paciente, ¿no es cierto?, ya sobrepasado por la angustia, sobrepasado por las emociones, no siempre es angustia, siempre nos obliga a evaluar si hay que tomar una decisión urgente. Y hay que evaluar si la agitación es de tipo psicótica, por ejemplo, un esquizofrénico descompensado, o si es de tipo maníaca, alguien que está muy inquieto, intranquilo, ¿no es cierto?, hablando muy rápido, bueno, muy agitado, la palabra lo dice, si eso puede responder a un cuadro maníaco, o si es producto de la angustia. Pacientes que a veces están con niveles de angustia severos, ¿no?, inundados de angustia, aparecen como locos a veces. Y de hecho, muchos de esos pacientes son los que llegan a los servicios de urgencias y se les inyecta algún tipo de ansiolítico y después los devuelve a la casa, ¿no? Por ejemplo, una crisis de pánico. Bueno, entonces tenemos que intervenir de manera urgente si hay agitación, si hay desorientación o alteración de conciencia. Ahí tienen que volver a repasar lo que estudiamos en psicopatología, ¿no? Cuando la persona tiene algún grado de embotamiento, o un estado alterado de conciencia, uno tiene que sospechar al tiro si hay abuso de sustancia, si hubo un intento de suicidio, si la persona muestra un nivel de deterioro orgánico cerebral relevante, o si estamos frente a un estado disociativo. Entonces, si hay un paciente que presenta algún grado de alteración de conciencia o está desorientado, ya sea espacial, temporal o autopsíquicamente, bueno, tenemos que evaluar ahí qué hacer. Bueno, si hay comportamientos bizarros o síntomas psicóticos, ¿no? O sea,
Y ahí tenemos que evaluar muy bien si estamos frente a un brote esquizofrénico o si estos síntomas pueden ser de tipo catatímicos, es decir, son comprensibles a partir del afecto que domina al sujeto. Pero de todas maneras, hay que evaluar si hay que intervenir de forma urgente. Y en el caso de que haya depresión severa, si hay riesgo suicida. O sea, aquí, antes de pensar en cualquier psicoterapia, uno tiene que estar alerta por si acaso tuviera que tomar decisiones inmediatas. Si estamos con un paciente agitado, desorientado, psicótico o muy deprimido, bueno, puede ser que ese paciente, ¿no es cierto?, no se pueda devolver solo a la casa, puede ser que haya que decidir una internación, puede que haya que tomar ciertas decisiones de manejo en lo inmediato, si es un centro de salud y haya que dejarlo, por ejemplo, hospitalizado o enviarlo a la urgencia. Bueno, todas estas cosas, como digo, más allá de la escuela psicológica o de la orientación teórica donde uno trabaje, es importante conocerlo. Es decir, uno no puede dejar pasar algo así después de una primera entrevista, sin tomar alguna decisión. Ya, pero ahora sí, lo prometido, que son las estructuras clínicas. Una de las cosas que distingue al psicoanálisis respecto de otras orientaciones es que el diagnóstico que más interesa es el diagnóstico estructural. Porque eso nos va a decir muchas cosas respecto de cómo orientar la dirección de la cura y también de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y aquí volvemos también a algunas cuestiones que ya habíamos visto. Hay dos grandes corrientes dentro del psicoanálisis respecto del diagnóstico estructural. Está el diagnóstico estructural de Otto Kemper, psicoanalista chileno o judío chileno, radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo, que pertenece como al psicoanálisis más ortodoxo, ¿no es cierto? Que él, a partir de tres criterios, que son la consolidación de la identidad, el juicio de realidad y el tipo de defensas que usa la persona, divide entre neurótico, limítrofe y psicótico. Y el tratamiento que se ofrece a un psicótico no es lo mismo que el que se ofrece a un limítrofe, ni es lo mismo que el que se ofrece a un neurótico. Por eso es importante. Esto lo vimos, aunque sea muy rápidamente, creo, el año pasado, ¿no es cierto? En el neurótico hay una identidad consolidada, una imagen de sí consolidada, se mantiene el juicio de realidad y usa defensas más bien de tipo avanzada. En el caso de los limítrofes, si bien el juicio de realidad se mantiene, hay difusión de la identidad, a la persona le cuesta mucho, ¿no es cierto?, construir una imagen más o menos sólida de sí y de los otros, y usa defensas primitivas. En el caso del psicótico, bueno, además, el juicio de realidad está alterado, o sea, no puede distinguir realidad de fantasía, y por lo mismo, ¿no es cierto?, presenta alucinaciones o ideas delirantes. Eso en el caso del diagnóstico estructural de Kemper. Ahora bien, el texto que ustedes leyeron o tienen que leer, que es el de Bernal, es sobre el diagnóstico estructural de Lacan, que de alguna manera se ha ido imponiendo ya o se ha ido difundiendo, que separa en tres tipos de estructura: la neurosis, la psicosis y la perversión. El neurótico, ¿no es cierto?, es con el que trabajaba Freud, ¿no? Es el que no sabe lo que quiere, el que presenta los síntomas clásicos de la neurosis, es decir, hay un deseo que se reprime, pero que retorna en lo simbólico, como sueño, como acto fallido, como lapsus, o como síntoma. Y de ahí, dentro de eso se destacan dos modalidades, que es la modalidad histérica y la modalidad obsesiva. O sea, tanto la modalidad histérica como obsesiva son variaciones
de la neurosis. El sujeto neurótico tiene, ¿no es cierto?, su aparato inconsciente funcionando bien, por lo mismo reprime, por lo mismo simboliza, por lo mismo duda, no sabe bien lo que quiere, o quiere mucho algo y cuando lo obtiene ya no era lo que quería. Y eso se puede manifestar como más bien un modo histérico, donde hay una preocupación especialmente por temas que tienen que ver con el goce, con la sexualidad, son los temas de la histeria. En cambio, en el obsesivo más bien son temas que tienen que ver con la vida, la muerte, lo perecedero. El obsesivo tiene preocupaciones más de tipo existenciales. Las dos son existenciales en todo caso. El psicótico tiene una particularidad distinta. Acuérdense que cuando estudiamos psicopatología decíamos que las alucinaciones y el delirio tienen una particularidad y es que producen certeza. O sea, la alucinación, ¿no es cierto?, o las ideas delirantes son difíciles de corregir, o casi imposibles de corregir, porque producen un efecto de certeza total. Y eso es producto de una falla en el aparato simbólico, que se produce por otro mecanismo de defensa, que es lo que Lacan llama la forclusión. Una palabra especial que viene tomado desde el lenguaje legal, y que significa que aquello forcluido retorna en lo real, retorna como delirio, retorna como alucinación. En ese sentido, producen certeza, retornan en lo real. Y bueno, las modalidades son la modalidad esquizofrénica, la modalidad paranoide, y algunos discuten si existiría una modalidad melancólica, propia de la psicosis. Y hay toda una discusión de si la melancolía es siempre psicótica o no es psicótica. Y por último, algo que es un poco más complejo, que tiene que ver con la estructura perversa. El perverso parece un neurótico más, pero tiene una diferencia, y que tiene certeza sobre su goce. El perverso es el que sabe lo que quiere. Por eso yo le comentaba a una de las compañeras, antes de empezar la clase, que me hacía esta pregunta, de que es muchas veces cuando uno, ¿no es cierto?, ve películas, es la imagen que uno tiene del psicópata. O sea, si ustedes ven, no sé, pues todas estas cuestiones de este tipo de criminales en serie, por ejemplo, que son personas que además sorprenden porque tenían su trabajo, funcionaban normalmente, no llamaban la atención hasta que se descubre 20 años después que tenía una práctica casi ritual, ¿no es cierto?, de conseguir cierto tipo de objetivo, tener ciertas prácticas sexuales, asesinarlas, etc. O sea, el perverso sabe lo que quiere. Y ahí el mecanismo de defensa es la renegación, y en el fondo lo renegado retorna como acto. Es ahí cuando pillamos al perverso, cuando el perverso pasa al acto. Yo sé que esto es un poco complicado, por ahora es importante que tengan el marco general, y bueno, lean el texto de Bernal. El texto de Bernal. Ustedes tenían dos textos para hoy día, el de Thompson, son dos textos cortitos que están en internet. El de Thompson más bien se refiere en qué se diferencia el diagnóstico más psicoanalítico de la aproximación más psiquiátrica tradicional. Y el otro, bueno, tiene que ver más bien con el de Bernal, con estructuras clínicas. Son dos textos, como digo, cortitos que complementan lo que estamos conversando. Ya. Por último, el tema de la psicosis. Cuando la psicosis se convierte en estructura, acuérdense que estamos hablando de estructura psicótica, aparece la idea de que puede haber psicosis desencadenadas y no desencadenadas. O sea, muchas veces nos encontramos con psicóticos estabilizados, con psicóticos que no están descompensados.
Pero tenemos que darnos cuenta si estamos frente a un psicótico. Porque si no, si yo me pongo a hacer ciertas interpretaciones o a usar ciertas técnicas de tratamiento, puedo que esa persona sí lo descompense. ¿Ya? Y se ven a menudo, por ejemplo, psicóticos que eran estructuralmente psicóticos, es decir, que no tenían todos estos síntomas floridos evidentes, pero que eran estructuralmente psicóticos, que por ejemplo consumen drogas o van a un taller, qué sé yo, gestáltico, o un taller de imaginería, o qué sé yo, no sé, pues en la parroquia o en el grupo scout hicieron cierto ejercicio y la persona ahí se psicotiza. Por eso es importante para nosotros como clínicos intuir, aunque la persona no esté psicótica evidentemente, si puede haber una estructura psicótica, porque eso significa que uno se mide mucho en las intervenciones, porque no nos interesa que el psicótico se desestabilice. Entonces, cuando hay sospecha de psicosis, sin que sea el psicótico del libro y sin que sea el psicótico del psiquiátrico, pequeñas alteraciones del lenguaje, pequeños neologismos, pequeñas alteraciones en las frases, hay que ponerle ojo. Fenómenos autorreferenciales, es decir, la persona tiene cierta, a ver, ¿cómo se puede decir? Tiene la impresión de que hay ciertas cosas que son mensajes o han sido hechas para él. Todos tenemos algo de pensamiento mágico, entonces a lo mejor juntamos una cosa y otra y, bueno, decimos ya, este día juego un loto. Bueno, pero el neurótico lo que hace es reírse después de eso, tomar distancia o amargarse. Pero el psicótico no. El psicótico de repente lee ciertas claves de cosas que pasan como si fueran mensajes dirigidos a él. La perplejidad. O sea, como de repente uno está conversando y quedan como en blanco, como que se hubiesen ido a otro mundo, a otra nube. Las fallas en el sentimiento vital y desconexión con el cuerpo. Una de las cosas que uno le enseñaban en la clínica antigua era fijarse en la vestimenta del psicótico. Pero en realidad, más que la vestimenta, es la desconexión con el cuerpo. Por ejemplo, a veces es sorprendente, ¿no es cierto? Hay 3 grados bajo cero y la persona anda con polera, y uno le pregunta y te miran un poco perplejamente, así como, ¿frío? ¿Qué es eso? Bueno, desconectados con su propio cuerpo, como el cuerpo fuera ajeno. La pasividad frente al goce del otro. Personas que en ciertos episodios quedan como muy reducidas a nada, frente a, por ejemplo, un jefe que los reta, una pareja que les pone el gorro, qué sé yo, quedan como sin posibilidad de nada. Ciertos problemas a nivel identitario, como la despersonalización, es decir, de repente momentos en que la persona se siente irreal, identificaciones imaginarias, ¿no? La persona pasa por periodos en que es una actriz de cine, una modelo, pero pues, no es solo me gusta. Esas personalidades como sí, personalidades que en el fondo parecen obsesivas o parecen de tal tipo, pero en realidad son bastante vacías, son como cáscaras. Bueno. Y por último, lo que se llama el enganche semejante. Por ejemplo, se ven ciertas relaciones de pareja, donde la persona es como que se transformara en un fantasma cuando está con la pareja, es como que deja de existir, o cuando no está la pareja se siente totalmente vacío, pero también vacío, así como inconsistente, o también el otro como un ideal absoluto. Bueno, todas estas cosas que en el fondo implican un ejercicio psicopatológico fino, estar atentos, ¿no? Durante una entrevista o 2 entrevistas, a pequeñas cuestiones que pudieran aparecer, bueno, uno tiene que poner la alarma de cuidado, cuidado, puede tratarse de una estructura psicótica, y muchas veces uno no lo sabe hasta un buen tiempo después, pero toma los resguardos, se va lentamente, pasito a pasito, para no meter las patas. Porque, como digo, es fácil descompensar a un psicótico, incluso en una psicoterapia
bastante pasiva o bastante, digamos, no invasiva como la psicoanalítica. Y eso es lo que yo quería transmitirle. En el fondo. En este contexto que hablamos de entrevistas preliminares, es decir, una serie de exploraciones y maniobras que hay que hacer antes de iniciar un tratamiento, o antes que se pueda, que estén las condiciones para iniciar un tratamiento, bueno, una de las cosas importantes es tener alguna noción diagnóstica. Y dentro de la noción diagnóstica, una cosa clave es poder tener intuitivamente, al menos, o preliminarmente, alguna idea de la estructura de la persona o del sujeto con el cual estamos al frente. Después vamos a volver a retomar algunas cosas, no se preocupen, a propósito del tema de la demanda, y de lo que es la implicación subjetiva, como también ya de la transferencia, etc. Pero por ahora sí me interesaba situar este aspecto del diagnóstico. Y también les voy a poner una clase en video donde ya se dan más ejemplos de estructuras clínicas. Para que, digamos, algo un poquito más práctico. Como este semestre se nos hizo súper corto, no vamos a poder tener clases más prácticas, pero les voy a poner un video con una clase donde ya con más ejemplos de este tema que siempre es difícil, que es el de las estructuras clínicas. Bien, ahora sí, dudas, preguntas, comentarios. Con toda libertad, cualquier cosa que quieran preguntar es bienvenida, sin temor. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, Seilin pregunta por la forclusión. Es un temazo ese, la verdad es que entender lo que es la forclusión no es fácil, porque es un término que Lacan toma del lenguaje legal. En el fondo, el tema clave es como que en la represión hay algo, ¿no es cierto?, algo que desaparece de la conciencia, pero que queda a nivel inconsciente, y por lo mismo puede retornar disfrazado como una formación del inconsciente, como un síntoma, por ejemplo. Bueno, en el caso de la forclusión, no. En el caso de la forclusión, hay algo que nunca se inscribe en lo inconsciente, que no queda. La forclusión en el fondo es que hay algo que se borra. Y entonces, lo forcluido nunca retorna, o no retorna de manera simbólica, sino que retorna como algo real. Es una cosa complicada, pero es una manera de explicar, por ejemplo, el delirio. El delirio no es lo mismo que un sueño. En el sueño hay una elaboración inconsciente de un deseo. En el delirio no. En el delirio, eso que retorna, como está forcluido, no viene elaborado, o es un intento muy precario de elaboración, pero retorna en lo real. Por ahora quédense con la idea de que este es el mecanismo que funciona para la psicosis, así como la renegación para la perversión y la represión para la neurosis. Y por lo tanto, que todo lo que hemos estudiado sobre la formación del inconsciente y la teoría del inconsciente en realidad aplica solo para la neurosis. Y por lo mismo, el tratamiento para las otras estructuras no es igual a lo que hemos hablado hasta ahora. Es una buena pregunta.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la próxima clase igual yo voy a dejar un tiempo para que veamos dudas sobre los textos, ¿no? Porque yo sé que este es un tema complejo. ¿Mm? Y si no hay más dudas, bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy y ya nos vemos el próximo miércoles.